Bien, y tras hallar pruebas sobre un inminente atentado terrorista, Estados Unidos decidió mantener cerradas 19 de sus sedes diplomáticas en el Medio Oriente hasta el próximo 10 de agosto. Terrorista de un posible ataque de Al-Qaeda ha obligado a Estados Unidos a mantener desde el fin de semana las puertas cerradas de algunas de sus 22 embajadas y consulados. Según advirtieron varios senadores de ese país, se trata de las amenazas más serias de los últimos años, razón por la cual 19 sedes diplomáticas, entre ellas las de Jordania, Egipto, Qatar, Kuwait y Libia, permanecerán cerradas hasta el 10 de agosto, y otras como las de Afganistán, Irak y Argelia reabrieron hoy con normalidad. Ha habido una gran cantidad de charlas. Charlas significan conversaciones entre terroristas sobre planeación que se está efectuando, lo cual me recuerda mucho lo que se vio antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Te puedo decir que es la amenaza más grave que he visto en los últimos años. Lo que ha trascendido hasta ahora de la amenaza es que está probablemente vinculada a Al-Qaeda en la península arábiga con sede en Yemen, y que fue descubierta gracias a la interceptación por parte de la inteligencia estadounidense de comunicaciones electrónicas entre dirigentes de la red terrorista. Junto al cierre sin precedentes de tantas instalaciones diplomáticas, el Departamento de Estado también emitió una alerta de viaje a todos sus compatriotas en la que advierten de posibles ataques terroristas, especialmente en Oriente Medio y el norte de África. Esa alerta estará vigente a finales de agosto. Muy bien, según las informaciones que salen en internet, se habría podido captar las conversaciones entre Ayman al-Zawahiri, que es importante líder de Al-Qaeda, y hablaba de un ataque en la zona, el cual podría estar planeado para ser llevado en cualquier momento desde el sábado pasado hasta adelante. Entonces, estamos hablando que son conversaciones que han podido dar una serie de datos a inteligencia norteamericana. Claro, Ayman al-Zawahiri es el líder de lo que históricamente conocimos como Al-Qaeda, que está sumamente debilitado, pero de ahí surgieron, digamos, ramificaciones que de hecho no eran parte del Al-Qaeda original, pero que adoptan el nombre de Al-Qaeda, como Al-Qaeda en la península arábiga, y que mantendría algún vínculo con, por lo menos, Ayman al-Zawahiri, que ahora es el líder, digamos, más conocido de Al-Qaeda. Lo paradójico aquí, sin embargo, es que el programa que habría permitido interceptar tanto chats como correos electrónicos es uno de los programas denunciados por Snowden. Y habría que tener en cuenta que, claro, las dos críticas que se formulaban era lo ilimitado de estos programas de espionaje. No parecía haber un límite aparente a lo que se podía espiar. Y dos, el hecho de que no había suficiente contrapeso ni del Poder Judicial ni de el Congreso al poder del Ejecutivo al desplegar estos programas. Y entonces esto también cumple, no digo que ese sea el propósito de todo esto, pero esto también cumple un propósito de relaciones públicas y político, en el sentido de que ahora el gobierno puede decir, ese programa que denunció Snowden nos ha permitido detectar esta amenaza, y congresistas republicanos son los que están saliendo en defensa del gobierno diciendo que ellos han visto la evidencia. Pero ¿cómo realmente confiar o creer que se tratan de conversaciones verdaderas? Porque es un terrorista que cuentan sus planes y para que todo el mundo se entere, porque eso no creo que se trate, yo no lo escribiría en un correo ni lo diría por un teléfono, o sea, ¿cómo saber? Yo también tengo mis dudas, ¿no? El problema es que esta evidencia obviamente se dice que por razones de seguridad no puede hacerse pública, luego entonces ¿cómo el gobierno le hace saber al público de que es real? Claro. Filtrándola o dándola a conocer, porque no es una filtración, a congresistas republicanos que salen ante cámaras, congresistas republicanos generalmente no le reconocen mayor mérito al gobierno de Obama, pero que salen ante cámaras diciendo, créanle al gobierno, hemos visto la evidencia y esta amenaza es real. Bueno, ojalá que no pase nada, la verdad, pero no sé, tengo dudas, yo creo que los terroristas... Yo también tengo dudas más malos, de que usen chat para comunicarse, comunicar este tipo de actos. Claro, tú no cuentas, ¿no?, lo que vas a hacer, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a Siria. Bashar al-Assad anunció que no dará tregua a los rebeldes y señaló que la crisis terminará solo si se logra combatir al terrorismo.
durante el iftar, comida que rompe el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, y frente a destacados miembros del clero y empresarios, el presidente sirio Bashar al-Assad recalcó que no dará tregua a los rebeldes. Sin reserva y sin importar las consecuencias, afirmó que la guerra es el único medio para combatir la actual crisis política en la que vive todo el país. El terrorismo y la política son completamente opuestos. No puede haber acción política ni progreso mientras el terrorismo golpea en todas partes. El terrorismo debe ser aplastado. Solo así la política podrá intervenir correctamente. En esta ocasión, también aprovechó para elogiar las recientes victorias de sus tropas, quienes ya han recuperado territorios que estaban ocupados por la coalición rebelde. Las declaraciones de al-Assad han disminuido la esperanza de un diálogo de paz que pueda dar fin al conflicto, en el que, según las últimas cifras, más de 100.000 personas entre militares, civiles y rebeldes han fallecido y al menos 1 millón de sirios han sido desplazados. Bien, seguimos con las noticias. En Pakistán se acaba de estrenar una nueva serie animada cuyo personaje principal es la vengadora Burqa, una joven maestra que defiende a los niños de los talibanes. Su estreno se ha convertido en un tema candente en el país musulmán pakistaní, donde más de la mitad de las niñas no están matriculadas en la escuela, no tienen acceso libre a una educación y viven en constante amenaza por parte de los talibanes. Ir a un colegio para ellas significa jugar con fuego. El creador del dibujo, Harun Rashid, una estrella pop de ese país, confesó que su heroína es muy parecida a la vida de Malala Yousafzai, la niña héroe, hoy convertida en una famosa activista que lucha por los derechos de las mujeres y una de las víctimas del talibán. Nosotros estuvimos trabajando exactamente la misma historia. Una niña que se enfrenta a los chicos malos que tratan de cerrar las escuelas. Para ese entonces, yo nunca había oído de Malala. Fue mucha coincidencia con lo que estábamos desarrollando. Así que la vengadora del burka es una superhéroe de la vida real. Esta serie animada en urdu, la lengua nacional de Pakistán, mezcla el mito del superhéroe con la estética manga, la animación japonesa y música tradicional en vivo, electro y rap, y donde el personaje principal es Hiya, una maestra que se convierte en la vengadora del burka y que oculta su cuerpo y su rostro para proteger su identidad. Su misión es luchar contra los islamistas radicales a golpe de lápices y libros. Me encanta, es una gran fuente de inspiración para los niños en Pakistán. Realmente necesitábamos un superhéroe. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Jawalpur, donde esta heroína pakistaní huérfana es entrenada en artes marciales como el Karate Kid por un viejo maestro. Muchos activistas han saludado la propuesta, pero aseguraron que no es justo que la protagonista vista el burka, haciéndoles creer a los niños y niñas que esta prenda les da poder, cuando en la vida real para ellos les priva de todo derecho. Muy bien, muy interesante la propuesta de The Burqa Avenger, ¿no? La vengadora del burka, que es un personaje que la idea es llegar a los niños, ¿no? Porque la situación de las pequeñas en ese país es terrible, ¿no? La misma Malala lo ha sufrido en carne propia. Sí, acá hay una paradoja, varias paradojas. Una primera es que no es una burka lo que usa la protagonista, ¿no? Porque la burka cubre incluso los ojos. Digamos, por lo menos los interlocutores de quien usa una burka no pueden ver los ojos de quien la usa. A esto es un niqab que deja los ojos al descubierto. Pero ellos han puesto The Burqa Avenger. Sí, yo sé, pero por eso digo que es curioso porque no es propiamente una burka, es un niqab. Pero además el propio, digamos... el propio autor, cuando le preguntan por qué usa el niqab o la burka, él dice, bueno, en primer lugar porque no quiero que digan que es un personaje que no es islámico. Es alguien que cuestiona a los talibanes desde dentro de la cultura musulmana, no es alguien ajeno a esa cultura. Como un símbolo es la del burka. Claro, pero además dice, bueno, es un superhéroe, todos los superhéroes ocultan su identidad, ¿no? Y esta prenda sirve ese propósito también. Claro, además que yo me imagino, bueno, no sé, eso lo están pasando en un canal de televisión de señal abierta, imagino. No sé si él está tranquilo, porque también puede ser que los talibanes quieran acabar con su vida. No sé cuál será la situación. En la mayor parte, y claro, él puede ser convertido en una víctima potencial, pero en la mayor parte de Pakistán probablemente esto no sea tan controversial. En la zona del norte, donde el talibán tiene su
presencia fundamental, ahí sí ver esto puede ser, digamos, mortal. Muy bien, ahora nos vamos con un tribunal turco que ha condenado a más de 200 personas acusadas de formar parte de una organización secreta que planeaba un golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan. En Turquía, Estambul, el veredicto del juicio contra Ergenekon, una supuesta red golpista, estuvo marcada por multitudinarias manifestaciones. Tras 4 años y 576 audiencias, el tribunal decidió que 21 personas de los 275 implicados en la extensa red fueran absueltos de todos los cargos que se les imputaba. Algunos recibieron una condena de 20 años de prisión, mientras que İsker Buzbak, el militar acusado de conspirar el derrocamiento de Erdogan, recibió cadena perpetua. En este juicio, militares, políticos, académicos y periodistas fueron acusados de ser los autores de tramar un golpe de Estado en el año 2003 en contra del gobierno islamista conservador. Al exterior del tribunal, miles de los simpatizantes de los procesados fueron a escuchar el fallo. Muchos no contentos con se enfrentaron con la policía antidisturbios, que hizo esfuerzos para dispersar a la multitud. En algunos puntos de la capital, las principales vías de acceso y las carreteras fueron bloqueadas por todos ellos. Por su parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien siempre recalcó la autonomía del Poder Judicial para decidir en este proceso, solo ha atinado a criticar a los fiscales del caso, expresando su preocupación por los acusados. Este controvertido juicio se ha enfrentado a la crítica, pues algunos mencionan que los cargos que enfrentaron a lo largo de estos 4 años fueron un invento, así como el proceso comparado como una cacería para desestabilizar a todos los miembros de la oposición. Bien, momento de hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con más información y entre ellas la disputa que hay entre el Reino Unido por el Peñón de Gibraltar. Y también vamos a